Buenos días. ¿Se oye? Sí. Bueno, primero agradecemos la presencia de todos ustedes hoy día 6, que aunque había clases, algunos de ustedes por alguna razón vinieron especialmente para esto. Entonces se los agradecemos mucho. Bueno, empezamos ahora con los festejos del centenario de la Constitución de 1917. A partir de ahora y durante el resto del año haremos una serie de eventos relativos a la Constitución de 1917. La presentación del acto estará a cargo de nuestro rector, el doctor Eduardo Peñalosa, a quien le cedo la palabra. Claro que sí. Muchas gracias, pues, bienvenidos todos, y me da gusto que sí, hoy que es medio festivo para algunos, pues para nosotros no lo es, y bueno, veo una nutrida asistencia a pesar de todo. Vamos, muy bien, muchas gracias. Pues bueno, voy solamente a decir algunas breves palabras respecto de esto que la doctora Mariana Moranchel ahora comenta, que es un énfasis en conmemorar este centenario de nuestra Constitución, que es muy importante. La conmemoración de este centenario de la Constitución mexicana del 1917, que hoy cumple 100 años, constituye un hecho histórico con un gran significado social, económico, político y jurídico en nuestra actualidad. Desde su promulgación, aquel 5 de febrero de 1917, por el presidente constitucionalista Venustiano Carranza, hasta nuestros días, la Carta Magna integra los principios y valores de nuestro país. La Constitución fue fruto de un largo proceso revolucionario que comenzara allá en 1910. Si bien ha sufrido más de 200 reformas a lo largo de su historia, es fundamental reconocer su importancia, no solo por los 100 años de su promulgación, sino porque ha sido el marco normativo que nos ha permitido avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos como principios rectores de nuestra convivencia. Para celebrar los 100 años de vida de la Constitución mexicana en la Unidad Coajimalpa de la UAM, damos inicio, como decía la doctora Moranchel, a una serie de eventos académicos y culturales que estoy seguro tendrán gran importancia para nuestra comunidad. La apertura de estos festejos está a cargo del maestro Alejandro Mayagoitia, quien está aquí ahora con nosotros, y va a darnos una conferencia acerca del tema El Congreso de Querétaro, mitos y realidades, y él va a analizar una etapa vital en el desarrollo de nuestro país y de todos estos acontecimientos alrededor de la Constitución. El maestro Alejandro Mayagoitia Stone nació en la Ciudad de México, es abogado por la Escuela Libre de Derecho y la Facultad de Derecho de la UNAM, Magister Iuris y aspirante al doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Es catedrático titular de Historia del Derecho en la Escuela Libre de Derecho y pertenece a varias sociedades académicas, así como cuenta con casi un centenar de publicaciones especializadas en historia del derecho familiar y social. Su poemario también, Asedios, está en prensa. Entonces, bueno, tiene una gran experiencia. Los voy a dejar con él para que tengan este importante evento, esta importante conferencia, y que esperamos sirva como que abone a esta reflexión que estamos haciendo en torno a este centenario de nuestra Carta Magna. Sin más, no sé si tú quieres decir algo más, Mariana, ¿no? Solamente darle la palabra al maestro Alejandro Mayagoitia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Yo les voy a dejar. Sí. Muchísimas gracias. Encantado. Gracias. Bien. Les agradezco mucho su presencia, al rector Peñalosa sus palabras, y sin más empezamos. Es un poco como arriesgado hablar de la Constitución del 17 sin hacer, aunque fuera una brevísima mención sobre la historiografía previa, ¿no?, alrededor de la Constitución. Es una historiografía en general muy débil. Es una historiografía que hay que luego trabajar con un poco de cuidado, porque
por un lado, era muy tendenciosa, ¿no? Muy tendenciosa. Hay una serie de autores, algunos de ellos diputado constituyente, que uno habría pensado que pues realmente era el gran personaje, ¿verdad? Porque todo lo que él escribió, uno dice que hizo maravillas. No hizo absolutamente nada el venerable señor en el Congreso. Ya después, quién sabe qué habrá hecho. La verdad es que hay una cantidad de historiografía tendenciosa, en fin, poco profesional, hecha con poco cuidado, sin acudir a las fuentes originales, o acudiendo a las fuentes originales, leyéndolas con descuido, con franco descuido. Frecuentemente leyéndolas sin la cultura, ya no te digo jurídica o política, sino sin la simple cultura literaria o la cultura científica de la época. Además ocurre que el Diario de los Debates, que es la principal fuente, cuando es la principal fuente impresa, desde luego hay otras manuscritas muy importantes, adolece de muchísimos defectos. El Diario de Debates, también tienen ustedes que entender un poco la situación. Están los señores diputados constituyentes allá en Querétaro. El presidente Carranza, o el primer, todavía no es presidente, el primer jefe Carranza, les manda un proyecto y les da 2 meses para discutirlo. Ese proyecto, que había que discutirse en 2 meses, pues ocupa a estos pobres señores que están ahí, trabaje, y tienen que tener una serie de personajes que se dedican a tomar la minuta, ¿no? Estos personajes, sobre los cuales no sabemos prácticamente nada, no porque no sea fácil, no porque sea muy difícil averiguar, sino que nadie nos hemos realmente preocupado por cómo era la mecánica de la transcripción, pero estos personajes que estaban transcribiendo, es muy claro por las actas que estos señores no tenían mucha experiencia. Muchos de ellos no tenían mucha experiencia, y desde luego la cultura que tenían frecuentemente dejaba mucho que desear, y entonces ocurría que un señor diputado mencionaba a un autor llamado, ese caso es un caso real, un médico francés del siglo XIX llamado Charcot, y pues claro, el pobre amanuense, ¿verdad? El pobre que estaba haciendo la transcripción, pues escribía lo que oía, lo que buenamente entendía. Y entonces, claro, las citas, desahogar las citas de todos los autores que mencionan los diputados, hay veces que es muy difícil, porque es que Charcot, pues lo escribió S-H-A-R-K-O. Entonces, claro, así jamás vas a dar, ¿no? Así jamás vas a dar. Luego hay muchas erratas. El Diario de Debates es verdaderamente una mina de erratas. Erratas, algunas totalmente idiotas, y otras que dices, bueno, que son fáciles de pescar. Había un diputado de apellido Machorro que de repente aparece como Chamorro, ¿no? Hay erratas de ese tipo, que son tontas, que son cosas absurdas y que uno se da inmediatamente cuenta. Pero luego hay otras erratas que pareciera ser que se comían pedazos enteros o podrían haberse comido pedazos enteros de las discusiones, ¿no? O desde luego faltan palabras, textos que no se siguen el uno del otro, en fin, ¿no? Se ve que no había una revisión muy exhaustiva antes de imprimir las sesiones, y que desde luego cuando se hace el diario completo y la edición, pues, no hay una revisión exhaustiva, y por tanto no tenemos una edición crítica del Diario de Debates. No existe. Nadie la ha hecho. Se ha reimpreso 800,000 veces, la acaban de volver a reimprimir y está igualito, lleno de las mismas porquerías de siempre. Entonces, la verdad es que pues, el Diario de Debates tiene ese tipo de problemas. Otro tipo de problemas es la mala fe. Algunos de los diputados, tiempo después, un diputado muy radical, apellidado Álvarez y Álvarez de la Cadena, en sus memorias, dijo que tenía, y lo voy a citar textualmente, muchas mañosas omisiones. Él decía que esto se debía a que el diario había sido redactado por los integrantes de la, según él, facción derechista del Congreso.
Desde luego, otra limitación del diario, ya estamos entrando más al talante del Congreso, pues tiene que ver con los propios diputados, ¿verdad? Es decir, a ver, miren, aquí hay un asunto que doble, ¿de acuerdo? Un asunto doble, un asunto de fondo que es muy importante, tenlo presente, muy, muy importante, se va a decir muy, 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 muy poco en estos días, ¿no? Y otro asunto que bueno, pues que no se podía evitar por la composición misma del Congreso. El primer asunto, el asunto más de fondo. ¿Quiénes son los señores diputados? Pues son todos carrancistas. Esto de que, a ver, si alguien les viene a decir que en el Congreso estaba representada la nación, eso es mentira, pura y dura. Ese es uno de los grandes mitos. La convocatoria señala una primera limitación. Dice la convocatoria que no podrán ser diputados al Congreso todos aquellos que hayan de alguna forma militado en contra de Carranza y en contra de la revolución. Entonces, por tanto, pues estaban excluidos todos los porfiristas, que eran todavía un montón, estaban excluidos pues los villistas, y estaban excluidos. Una bola de gente están excluidas ahí, Una bola de gentes están excluidas. Y luego hay una reforma. Un par de días después hay una reforma, esa convocatoria, en donde dice, y además tendrán que ser personas que positivamente hayan contribuido a la causa de Carranza. O sea, que no solamente no pueden ser aquellos que hayan militado en contra de la revolución, sino que además tienen que ser mis cuates. ¿De acuerdo? Ahora, algunos de ustedes dirán, no, bueno, pues es que esto es poco importante. No es poco importante. Hace directamente a la legitimidad del Congreso, ¿sí? A su representatividad. Ocurre otra cosa también muy interesante ahí. Los diputados mismos están muy conscientes de esto. A lo largo de los debates, frecuentemente ellos se hacen cargo de que sí, que seguro en las siguientes elecciones, las elecciones que vendrían una vez promulgada la Constitución, que entonces seguramente Carranza iba a ganar las elecciones y que iba a haber un Congreso ordinario que les permitiría pues, hacer las leyes reglamentarias y aterrizar los artículos de la Constitución en normas más concretas, pero no están muy convencidos que después de ese Congreso ordinario, vendría otro. Entonces están muy apresurados por hacer muchas reformas. Hay diputados que en sus discursos dicen, es que si no abordamos este tema aquí y ahora, ¿quién sabe qué va a pasar después? Ellos están conscientes de que efectivamente hay una oposición y que esa oposición podrá ganar en alguna elección futura, y que si ellos no plasman en la Constitución todo lo que ellos creen que debe de estar ahí, pues que entonces la obra de la revolución se quedará trunca. Esto obviamente hace que los debates sean frecuentemente debates un poco atropellados, porque tienen muy poco tiempo. Entonces estos señores de repente, ciertos temas que uno pensaría que debían haber sido debatidos ampliamente, no se debaten ampliamente. Otros temas que uno habría pensado que se presentarían y que serían resueltos porque eran problemas de fondo, ni los tocan, y otras cosas sí, están ampliamente debatidas, en fin. Otro asunto que tiene que ver con digamos, la materia del diario, pues es el talante de los propios diputados, ¿no? Los diputados son personas que provienen de muchos campos de la vida, ¿no? Muchísimos de ellos son hombres de acción que han salido de las filas revolucionarias. Frecuentemente estos hombres de acción, su única experiencia y su único aprendizaje es el que han tenido la revolución, los que han estudiado la vida, y hay otras personas que pues tienen estudios superiores, en fin. Hay unos que son muy locuaces,
Hay unos señores que se ponen y hablan, y no dicen nada, ni sujeto, ni verbo, ni predicado, es una cosa espantosa, ¿no? Hay otros que son buenísimos oradores, con discursos muy bien articulados, ¿no? También piensen ustedes la dificultad del asunto, ¿eh? Tienen 2 meses para deliberar. Entonces, a ver, ellos saben de qué artículo se va a hablar, ¿de acuerdo? Ellos llegan, saben, vamos a hablar hoy del artículo tal, o de la fracción tal del artículo tal. Saben cuál es el tema, pero no saben por dónde va a ir la discusión. Entonces, lo normal es que improvisan. Están debatiendo y están improvisando. Entonces, cuando improvisa la gente, se le va el santo al cielo. Dicen, en vez de decir, no sé, Víctor Hugo, dicen Tolstoy, este tipo de cosas. Pasa, la gente está improvisando. Cuando son muy instruidos y son gente muy articulada, hay 3 o 4 de estos diputados que son muy articulados, pues estos señores llegan y arrasan, ¿no? Frente a gente que luego pues, no tenía la más mínima idea ni de cómo hablar, ni de qué decir, ni nada. Hay unos que son gente francamente pasiva, la mayoría de ellos. La verdad es que la Constitución la hacen muy pocos diputados. Son como 220 en total, ¿no? Los diputados y son... acuérdense que hay titulares y suplentes, ¿verdad? Y hay titulares y suplentes, pero son como 220. Y realmente, si tú te pones a ver las intervenciones y quiénes están realmente trabajando, pues son los miembros de las 2 comisiones de Constitución. Hay 2 comisiones de Constitución, son 10 personas entre los 2, y están, y otros, 10, 15 otras personas. Esos son los que están realmente discutiendo, ¿eh? Los demás, hay muchos que no dicen una palabra durante todo el Congreso. O dicen cosas de orden, o contestan alusiones personales, pero que realmente se metan a los asuntos, muchísimos, la mayoría no. La verdad es que todo esto hace que pues este diario de debates sea un asunto pues un poco complicado de manejar, sumamente interesante. Hay algunos constituyentes que incluso hacen gala de no saber. Así como alguno de nuestros recién nombrados cancilleres que decía, yo no realmente no sé nada de lo que se hace aquí, pero voy a aprender, ¿no? Pues así teníamos varios diputados, ¿verdad? Que como el señor Videgaray no tienen ni idea de nada, pero vienen a aprender, ¿no? Pero es que, a ver, también hay que tener cuidado. Este es un congreso donde muchos son personas que salen de la experiencia y muchas son personas que vienen de un ambiente profundamente antiintelectual. Hay un cierto dejo de antiintelectualismo en el Congreso. Hay algunos que tienen estudios superiores incluso, ¿no? y que desconfían de los letrados, sobre todo de los abogados, lo cual es fácil de entender, pero sobre todo de los abogados, pero también de los ingenieros, También eso llama mucho la atención. El que yo desconfíe de un abogado, bueno, los abogados son marrulleros y son de intríngulis, no, pero ya cuando yo desconfío de los datos de un ingeniero, no, pues ya aquí hay un problema, ¿no? Un diputado, un cubano, el único diputado no nacido en México, un sobrino de Martí, de apellido Martí, llega alguna vez, dice textualmente, yo no tengo conocimientos grandes de historia, no soy orador, no preparo mis discursos, me siento con mi lápiz y de los oradores tomo el tema de mi discurso, ¿no? Bueno, pues es un antiintelectualismo evidente, ¿no? Otra cuestión totalmente diferente es, claro, si un diputado realmente podía hacerse entender. O sea, hay algunos diputados que de plano no pueden hacerse entender. Punto.
No es que hablen mal, es mucho más que hablar mal, no se pueden hacer entender. Es como el compañero de clase que luego tiene uno que hace preguntas absolutamente ininteligibles y que el profesor no sabe qué decir, ¿no? Y suele darle como el avión, ¿no? Había un tal Emiliano P. Nafarrete que se hizo notar por esto. Hablaba, hay momentos en que habla el señor Nafarrete y le están chiflando y le están gritando que ya se calle. Que ya se calle. Un maderista que luego fue un gran crítico de la revolución, de apellido Taracena, un tabasqueño, en una obra de muchos tomos que se llama La verdadera revolución, cuando habla del Congreso, el gran ejemplo del diputado absoluta y totalmente inútil, ininteligible, era este señor Nafarrete. Se hizo notar, les digo, por una oscuridad en su pensamiento y por una ignorancia verdaderamente brutal. Realmente brutal. Por ejemplo, cuando se discutía el artículo 1 de la Constitución, que dice que todos van a gozar de las garantías que otorga esta Constitución, él se levanta y dice, tenemos que darnos cuenta de la magnitud de nuestra tarea porque estamos legislando para todos los hombres del mundo. Porque como decía todos, pues todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo. Una constante muy relacionada con este antiintelectualismo que mencionaba es la oposición como superior de la experiencia práctica al saber libresco, reflejado en general, les digo, por una desconfianza por los abogados y por otro lado por una especie de lirismo. A ellos le llaman lirismo, son gente lírica, ¿no? Hoy en día cuando es un abogado lírico significa que no estudió nada y que se formó pues, en la calle, ¿verdad? Es un ingeniero lírico, ¿verdad? Pues es la misma idea, son lirismos, ellos hablan de lirismos, es un discurso guiado por los sentimientos, un discurso guiado por los afectos, por las pasiones, en donde, claro, evidentemente, frecuentemente lo que ocurría es que la gente perdía el piso, empezaba a decir barbaridades, ¿no? Empezaba a decir barbaridades, en puntos muy técnicos, en puntos muy complejos. Por ejemplo, hay uno que es fantástico. Una de las discusiones más complicadas del Congreso, de las realmente muy, muy técnicas, y es cuando un diputado de apellido Rafael Nieto, si no mal recuerdo, un personaje muy importante, lleva el proyecto de hacer el banco único. Ahora, un banco único es un asunto muy complejo, O sea, vamos a hacer un banco único de emisión y que controle todo eso. Y en aquella época el sistema bancario era un desastre. Porque había un montón de bancos de emisión, Y durante la revolución, estos bancos de emisión, pues frecuentemente, pues no servían para nada, ¿no? Entonces, el tema del banco único era realmente un tema muy complejo. Y en esos puntos técnicos se producían los más notorios disparates. Los más notorios disparates. Un abogado, o sea, un señor que no habría pensado que habría tenido un poco más de inteligencia, un poco más de... Alberto M. González, al hablar del Banco Único de Emisión, dijo, fíjense lo que dijo textualmente, siempre he entendido que para votar en los congresos basta el simple conocimiento del bien y del mal, la honradez, el sentido común de lo justo e injusto, y no es necesario ni el criterio de ilustración ni educación grande para poderlo hacer. Bueno, si vamos a platicar sobre si es malo mentir o es malo robar, bueno, pues entonces tendría toda la razón. Pero si vamos a platicar sobre cómo hacer un banco único de emisión, no, pues fíjate que por ahí no van las cosas, ¿no? Ahora, contra este lirismo antiintelectualista, frecuentemente enarbolado por militares, obreros, otros que estaban más relacionados con el movimiento, digamos, de base revolucionario, frecuentemente se lanzaron los lirófobos, les llamaron lirófobos. Los lirófobos son los abogados, los ingenieros, los médicos, ¿verdad? Estos señores que tienen un poco más idea de la ciencia, sobre todo los ingenieros y los médicos,
los ingenieros y los médicos. Esos señores, esos se lanzan contra los lirófobos. En fin. Ahora bien, lo anterior tiene que ver con algo que también ocurre en la Constitución y que es muy importante que tengan presente. Porque hoy por hoy ya se están diciendo una bola de idioteces sobre esto. Ya llevamos varios días escuchando estupideces sobre estas cosas. Ayer leía yo algo que salió publicado por ahí en un periódico sobre el programa ideológico ampliamente desarrollado en la Constitución. Y yo me quedé pensando, pues yo creo que el que escribió eso nunca ha abierto el diario de los debates. Nunca. Porque si hay algo que es claro, es que lo que realmente mueve a los señores diputados no son los sistemas ideológicos. Para empezar, prácticamente ninguno de ellos tiene pensamiento sistemático sobre casi nada. ¿Ok? O sea, aquí no vas a encontrar teóricos grandes. No hay. No los busques, pero no hay. A lo mejor ya años después alguno de ellos medio se hizo. Pero en ese momento, para nada, para nada. Yo me acuerdo cuando fue, esto que leía yo el otro día, hablaba de Francisco J. Múgica como un hombre que traía un conjunto de ideas profundamente radicales, las traía profundamente radicales, pero el trabajo hablaba de un radicalismo de izquierda. No, para nada. No, Francisco J. Múgica, para nada. Para nada. Ya en un momento les diré algunas de las ideas de Francisco J. Múgica que no tienen nada que ver con el radicalismo de izquierda, de hoy, por supuesto. Que luego Múgica, años después, terminara más cercano a ese radicalismo es otra cosa. Pero en 1916-17 no, para nada. Para nada. Aquí no hay pensadores sistemáticos, no hay la concreción de una ideología. No. Lo que hay es pragmatismo. Son hiperpragmáticos nuestros diputados. Ellos ven problemas concretos, tienen perfectamente claro que tienen un plazo muy breve para hacer la Constitución y estos señores se van a lo práctico. Incluso en asuntos que uno pensaría que no debían de ofrecerles muchas dificultades. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por cuestiones de tipo puramente eugenésico, hay una muy importante iniciativa presentada en el Congreso, firmada por un montonal de diputados, que querían prohibir no solamente la venta del alcohol, o cualquier tipo de alcohol, sino la producción de cualquier tipo de bebida embriagante en el país. Querían prohibir los toros, querían prohibir las diversiones violentas, los gallos y todas estas cosas. No crean que el asunto va más allá de la eugenesia, es pura eugenesia. O sea, esto no tiene que ver con otras cuestiones. No, pobres animalitos. Y no, esto es una cosa eugenésica. Punto. La eugenesia es un asunto muy importante en el Congreso, sobre eso voy a hablar en un segundo. Y estos señores presentan este proyecto y hay muchos diputados respaldándolo y finalmente no lo aprueban por cuestiones puramente fiscales. No porque no estaban, no porque no querían. Lo que pasa es que alguien les dice, a ver, espérate tantito. Mira, el gobierno no tiene un peso partido por la mitad. Y una de las pocas cosas, unos pocos ingresos seguros que tenemos es cobrar los impuestos por el consumo del alcohol. Entonces, si nos quitas el alcohol, se acaban los ingresos del gobierno. Entonces, claro, ante eso, todo el mundo dice, ok, ya no, nos rajamos, ¿no? Nos rajamos. Entonces, en el Congreso no hubo pensadores sistemáticos, y para ponerlo en más o menos términos un poco brutales, no hubo muchos pensadores, punto. No hubo muchos pensadores, punto. Los que parecen tener ideas. O sea, porque hay gente que tiene ideas. Hay gente que tiene ideas. ¿Verdad? Esas ideas no son sistemáticas.
Son más bien eclécticos, son pensadores eclécticos que van tomando lo que ellos consideran que es la verdad donde la encuentran, ¿de acuerdo? Donde la encuentran. Si alguno fue después un pensador más sistemático, eso habrá ocurrido, como decía yo, después de 1917. Y por otra parte hay que tener mucho cuidado porque algunas veces, lo que podía pasar por eclecticismo, realmente encubría la manipulación de las ideas, ¿no? Para llevar agua a su molino. En un debate yo defiendo una posición y en otro debate distinto la posición contraria. Eso ocurre. Es el manipuleo pues, típico que hay en todo debate parlamentario, incluso en los debates que uno tiene con sus parejas pasa exactamente eso. Eso es lo normal. Algo importante es que del hecho de que los diputados se apoyaran en autores, porque de repente dicen, hay quien cita a Marx, hay quien cita a Marx, alguna vez, no crean que mucho, no crean que mucho, pero citan por ejemplo, citan a Comte, y citan a Marx, y citan a Tolstoy, y citan a, bueno, ¿qué te puedo decir? Montones de gentes, montones de gentes. El hecho de que un personaje dice, Marx dice, Tolstoy dijo, ¿no? Eso no significa que hubieran leído ni a Marx ni a Tolstoy. De eso lo sabemos perfectamente bien en el ambiente universitario. Parece ser que los name droppers, ¿no? Los que dicen Marx y todo, qué cultos, ¿no? Pero realmente, si los habrán leído directamente, pues seguramente no. Es muy claro que frecuentemente nuestros diputados no han leído directamente estos autores. O lo que ha ocurrido es que han leído una obra. O, más frecuentemente, a través de tertulias, a través de periódicos, a través de conferencias, han logrado saber algo de estos señores. Eso es lo que parece que fue más común. Desde luego, cuando alguien cita a Marx, o alguien cita a Comte, o alguien cita a Spencer, no siempre se ve que no tienen una idea muy clara de todo el pensamiento de estos autores. O sea, otra vez no estamos en el mundo en medio de grandes pensadores sistemáticos, simplemente no. Ahora, hay que darse cuenta de que una de las fuentes principales que tienen estos señores son los periódicos. Ellos, lo que está claro, y además los llevan, ahí dicen, y traigo este periódico y quiero enseñarles lo que aquí dice. ¿Sí? O traigo estos periódicos gringos donde salimos como en caricatura a los mexicanos, miren lo que están haciendo los gringos. ¿No? Sí, los periódicos son una fuente importantísima. Ahora, también tienes que darte cuenta que el que una gente lea un periódico no significa que lea a Marx. O sea, yo puedo leer, leo a Tolstoy, o puedo leer a Benito Pérez Galdós, pero eso significa que yo puedo sentarme a leer a Spencer. No, claro que no. Ahora, también es cierto que todo esto está relacionado con asuntos que tienen que ver con el analfabetismo en México, en fin, cosas sobre lo cual no podríamos entrar ahorita. Pero vale la pena que tengan ustedes presente que había lecturas públicas en México en aquella época, en donde sí se leían autores, como Bakunin, o como Proudhon, o como Reclus, o como Marx, en fin, ¿no? O Kropotkin, ¿no? Había lecturas públicas. La Casa del Obrero Mundial tenía lecturas públicas para gente semianalfabeta o analfabeta. Ahora bien, desde luego, muchos de los autores que estos señores manejan, que frecuentemente los más citados, son gente que si yo te digo los nombres, en tu vida habrás oído hablar de ellos. O sea, son gente que fueron autores muy importantes
en 1890, en 1900, en 1910, en 1920, y que dejaron de ser leídos. Dejaron de ser leídos. Autores como Spencer, por ejemplo, que fue un personaje importantísimo, hoy por hoy nadie lo lee, ¿no? Y claro, estos sí que lo conocen. Y claro, muchos de estos libros franceses o rusos o alemanes o ingleses, los lectores asiduos podían conseguirlos en español. Yo me puse a averiguar qué es lo que se vendía en la Ciudad de México, más o menos en esa época, a través de los catálogos de los libreros, ¿no? Y se ofrecían estos autores. Kropotkin se ofrecía, Bakunin se ofrecía, incluso algunas obras de Marx se ofrecían en castellano. Desde luego se podían leer en francés, sin ningún problema. Aquellos que leían francés, que eran bastante más de lo que uno cree, no creería, aquellos que podían medio leer francés podían tener acceso a todos estos libros porque los vendían en las librerías en México. Ahora, muchas de las ideas de los diputados lectores no venían de autores como Bakunin o Kropotkin o Spencer o Comte. No venían de ahí, No venían de ahí. Sobre todo de aquellos diputados que no tenían una formación académica muy, muy seria, que son la gran mayoría. Entonces, ¿de dónde vienen sus ideas? Pues vienen de autores, digamos, no académicos, o no de los grandes intelectuales de la época. Muchos novelistas que recogían ciertamente ideologías determinadas. Émile Zola, por ejemplo. A Émile Zola lo leyeron muchísimos, lo citan. Maxim Gorky, igual. Uno que citan muchísimo, Víctor Hugo. A Víctor Hugo lo citan frecuentísimamente. El conde Lev Tolstoy. Tolstoy, yo no sé si lo tienen presente, pero Tolstoy era un aristócrata riquísimo, que terminó llevando una vida de campesino en sus propias tierras, predicando una especie como de ascetismo socialista cristiano primitivo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ah? Sí, porque desde luego no tenía nada que ver con cristianismo ortodoxo ruso, para nada. Estaba mega peleado y estaba excomulgado y en fin. Pero sí el espíritu cristiano primitivo y la generosidad y este tipo de cosas. Bueno, él andaba muy metido en esas cosas. Y Tolstoy es un personaje que citan bastante, Y desde luego están los autores mexicanos, Desde luego están los autores mexicanos, muchos más autores mexicanos de los que uno normalmente se imaginaría. Desde luego, todos han leído el libro de Madero, ¿no? La sucesión presidencial, por supuesto. Pero ¿saben quién es un personaje, o quiénes son personajes que están ahí en el fondo? Los Flores Magón. Muchas de las ideas sociales de los diputados no vienen de haber leído a Marx, sino vienen de haber leído Regeneración de Flores Magón, o de los Flores Magón. De ahí sí. El programa del Partido Liberal, el Manifiesto de la Nación de 1906, esas cosas, muchísimos. Autores como Molina Enríquez. Y esto es muy interesante por lo que vamos a decir en un momento de la eugenesia. Molina Enríquez, Huistano L. Orozco, que escribió sobre cuestiones de latifundios, y un autor que citan muchísimo, sin decir el nombre, porque se les quemaba la boca. O sea, pensaban que si decían el nombre se contaminaban de alguna cosa repugnante como era el huertismo, que es Rabasa. Emilio Rabasa, el famoso constitucionalista, que había sido porfirista y que fue huertista, es sin duda el jurista más importante para los diputados. Sin duda. Citándolo y diciendo es un maldito traidor asqueroso, sin citarlo, lo usan todo el tiempo. Y frecuentemente están tan preocupados algunos diputados por el uso de Rabasa que dicen, eso es Rabasa,
acusan a sus... Tú estás predicando a Rabasa aquí, ¿no? Sí, se ponían, ¿no? Pero Emilio Rabasa, ese está ahí, bien presente en cosas incluso técnicas muy importantes, ¿eh? Vamos a descender algunos puntos en concreto, podríamos descender algunos puntos en concreto sobre las ideas que hay revoloteando en el Congreso. Bueno, por un lado hay un fondo positivista, ¿de acuerdo? Ya sea autores, ya sea diputados formados en el positivismo que siguen enarbolando los principios de la escuela de Comte y la escuela Spencer y todos estos señores, o ya sea aquellos que están en contra del positivismo. Sea como fuere, algunos autores que impactaron, que recibieron el impacto del positivismo comtiano en Europa y que descendieron a asuntos como, por ejemplo, los estudios de antropología criminal o la criminología, esos autores son usadísimos, ¿eh? La nueva escuela italiana de derecho penal, que eran Ferri, Lombroso y todos estos deterministas, estos son los que están ahí todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo. Y los están usando positivistas y no positivistas. Desde luego hay un fondo liberal, todos ellos se dicen liberales, ¿eh? Y todos tienen a Juárez en la boca, pero desde luego, frecuentemente ese fondo liberal es auténtico. O sea, sí hay un fondo, sí hay una pervivencia del liberalismo del siglo XIX. Luego hay algunos asuntos un poco más complicaditos, ¿no? Más interesantes, creo yo. Yo tomé todo el texto del diario de Debates y lo puse en un formato electrónico, Word Searchable, y me puse a jugar, a ver qué palabras de repente dicen más. Si nosotros platicamos cualquier conversación, pues nos damos cuenta que hay palabras que usamos más, pues son los temas de los que estamos hablando, ¿no? Si voy a hablar de mi pareja, pues entonces voy a hablar de odio o de amor, y voy a hablar, ¿no? Frecuentemente de lo primero, pero lo voy a decir mucho, ¿no? Voy a decir mucho, ¿no? Ciertas palabras, la recurrencia de ciertas palabras en un discurso, pues habla de preocupaciones, ¿no? ¿Saben cuántas veces apareció la palabra, las sílabas latifún? No llegan a 100. No llegan a 100. Pero la palabra raza, no. Cientos y cientos de veces. Cientos y cientos de veces. Cuando se hace el famoso artículo 123. El artículo 123 es una historia muy divertida, porque los señores empiezan a platicar sobre el trabajo cuando hablan del artículo 4, las garantías individuales, la libertad del trabajo. Entonces empiezan a hablar del trabajo y empiezan a salir todas estas ideas de la jornada máxima y el sueldo digno y todas estas ideas, y entonces empiezan a preocuparse, ¿dónde diablos vamos a ponerlo? Porque esto ya no suena como garantías individuales, ¿no? Termina formando un título completo de la Constitución, ¿no? Pero cuando empiezan a aparecer todas estas ideas, la primera comisión de Constitución, la que preside el general Francisco J. Mujica, presenta un primer, digamos, diseño, ¿no? Que recogía la jornada máxima de 8 horas, la supresión del trabajo nocturno de mujeres y niños, y este tipo de temas, ¿verdad? Este tipo de temas que son las grandes reivindicaciones sociales, ¿no? Del artículo 123. Grandes reivindicaciones de contenido económico. Hay otras cosas ahí. ¿Pero tú crees que Mujica y la comisión hablan una sola vez de justicia? No. ¿Tú crees que hablan de reivindicación? ¿Usan la palabra? No, tampoco. No, eso de reivindicaciones, no, nada. ¿Sabes por qué
había que prohibir el trabajo de mujeres y niños. ¿Sabes por qué había que limitar la jornada de trabajo a 8 horas y muchas otras cosas? Porque se degradaba la raza. O sea, la raza se estaba acabando. Para ellos, muchas veces, en muchos momentos, la raza mexicana es una raza degradada, que hay que salvar de que llegue a lo más profundo de la abyección. Los vicios, la ignorancia, el alcohol, todo esto, hace que la raza esté degradada y esté en peligro de desaparecer. ¿De dónde les viene esto? Claro, es 1916-17, pues ¿de dónde crees? Esto viene de las doctrinas eugenésicas. O sea, las mismas que unos cuantos años después en Europa van a hacer toda clase de estragos. Exactamente las mismas. Pallavicini, el diputado muy conservador, muy amigo de Carranza, llegó a ser años después vicepresidente de la Sociedad Eugenésica Mexicana. Y muchas de las ideas que estos señores tienen sobre qué es lo que hay que hacer con el país proviene de la necesidad de rescatar la raza de desaparecer. Cuando la Comisión de Constitución presenta el dictamen del artículo 33, la expulsión de extranjeros, ¿se acuerdan? Ahí dice que los extranjeros perniciosos, el presidente de la República podrá en cualquier momento, sin juicio de ninguna especie, expulsar a los extranjeros perniciosos porque él considera que son perniciosos, y que los extranjeros no deberán intervenir en cuestiones políticas. Bueno, cuando ocurre esto, la comisión se divide en dos. Una parte de la comisión, donde por cierto está Francisco J. Mujica, la minoría de la comisión, dice, miren, está bien que ciertos extranjeros perniciosos sean expulsados sin ni el juicio de amparo, o sea, que se los lleve el diablo. ¿Como quiénes? No, pues como los ministros de los cultos extranjeros cuya permanencia estaba prohibida en el artículo 130, como por ejemplo los señores que se metían en política y este tipo de cosas, estos que se los lleve el diablo colorín colorado. Pero hay otros, ¿no?, que tendríamos que analizar bien. ¿Como quién? Los vagos, los apostadores, los defraudadores, los caballeros de la industria, que son apostadores profesionales, digamos, los que juegan, no los que están haciendo, ¿cómo se llama? Albures y este tipo de cosas, sino que los que apuestan en serio, ¿no? Así, los que viven con cierta categoría del juego, los que se dedicaban las personas dedicadas a la prostitución, los ebrios consuetudinarios, aquellos que sufrían, aquellos que no podían trabajar por accidentes que no hubieran recibido en el ejercicio del trabajo. Esa gente pues podía también ser expulsada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por eugenesia. Porque contaminan la raza. Porque no son útiles. Esto está obviamente muy ligado pues, al darwinismo social, ¿verdad? Al darwinismo social, ¿no? Así como Darwin había establecido que la evolución de los animales, pues el sobrino de Darwin fundó un asunto que es el darwinismo social. O sea, las sociedades también evolucionan. Y hay que buscar, para la supervivencia de la sociedad, que los más aptos para esa supervivencia sean los que se multipliquen y no los menos aptos. Alguno de ustedes podrá decir, híjole, pues todo esto que está diciendo este señor parecen cosas verdaderamente espeluznantes. Sí lo son. Sí se lo son. Y abundan. Y si alguno de ustedes cree que Trump es el único de estos, no, pues no. No, Francisco J. Mujica era uno también. También por ahí va la cosa.
Otro gran tema que también te das cuenta de cómo estos señores diputados, el asunto de qué tan profunda era su cultura en ciertos temas muy importantes, pues eran las relaciones Iglesia-Estado. Cuando los diputados hablan de la Iglesia, evidentemente casi siempre hablan de la Iglesia Católica. O sea, la verdad es que hay alguna vez algún diputado que dice, oiga, pero esto también debería de aplicar también a los evangélicos y los protestantes. Sí, no hay caso le hacen. Realmente la idea de que los diputados estaban enfrentando el peligro de las confesiones religiosas, eso es una cosa totalmente idiota. Estaban estos enfrentándose a la Iglesia Católica, punto. O sea, ese es el gran enemigo, ¿no? Y cuando lo hacen, frecuentemente el discurso que están empleando es un refrito de refritos, reciclado del siglo XVIII. Del siglo XVIII. Frecuentemente oyes argumentos y cuestiones que tenían que ver directamente con las cosas que estudió Juárez cuando estuvo estudiando en el seminario, ¿no? O las cosas que se estudiaban en México pues en 1790. Al fin y al cabo, no les queda tan lejos, son como 100 años. No les queda tan lejos. Entonces, mucho del discurso de la Iglesia, contra la Iglesia, y que luego se extenderá a todas las confesiones religiosas, es un asunto que proviene, en buena medida, de un pasado muy remoto y que ha sido reciclado y reformulado muchas veces, muchas veces. Entonces esto lo tienen perfectamente claro. Y al mismo tiempo, esta otra de estas cuestiones curiosas del texto de la Constitución, frecuentemente ves, y en este tema de la Iglesia es muy claro, la yuxtaposición entre ideas muy antiguas, recicladas, e ideas relativamente nuevas, cuando menos nuevas para México. Cuando menos nuevas para México. Voy a poner un ejemplo. Hay una iniciativa extraordinariamente radical en el Congreso, muy radical, que incluso la gente se medio asusta un poco, en fin, que podría ser una cosa que podría ser muy grave, y si hubiera pasado, hubiera sido muy grave. Es una iniciativa que tiende a prohibir la confesión auricular. O sea, que la gente se vaya a confesar a la iglesia. Prohibir el confesionario. Prohibir el confesionario. Que la gente no se confiese. Y los curas no pueden confesar, la gente no puede ser confesada y colorín colorado. Evidentemente el asunto era totalmente atentatorio pues, contra la libertad de fe, la libertad de creencias religiosas, ¿no? Y esto es la razón por la cual no pasa. Pero ¿de dónde proviene? ¿De dónde sacaron esta idea de vamos a prohibir la confesión auricular? Esto evidentemente no viene del pasado mexicano, O sea, nadie en el discurso anticlerical del siglo XVIII, del siglo XIX, a nadie se le hubiera ocurrido seriamente plantear esto. No, esto no viene de ahí. Esto viene de la propaganda protestante. Sobre todo la propaganda de la segunda mitad del siglo XIX, que les queda la vuelta a la esquina. Viene especialmente de ahí. Incluso encontré yo la fuente concreta, una fuente en donde se ve claramente que el diputado está siguiendo un artículo de un periódico protestante, ¿no? Porque el diputado lo tiene a la vista y está casi copiando los argumentos de ahí, que son finalmente los argumentos que el protestantismo noreuropeo usó en contra de la confesión auricular católica pues, desde el siglo XVII. Pero eso es viejo allá, aquí era nuevo, aquí no era una cosa común. En fin, esto de que se juxtapone viejo y nuevo es una cosa bastante común en el Congreso. Finalmente, ya con esto yo creo que podríamos terminar para dar lugar a preguntas y lo que ustedes quieran comentar. Finalmente está la influencia del socialismo, ¿no? Yo hace un momento hablé de Kropotkin, hablé de Marx, hablé de Bakunin. También hoy en estos días se está oyendo mucho sobre esto. La verdad es que no tienen ellos muy claro ninguno de los sistemas que podríamos llamar socialistas. Ninguno. Realmente no tienen claro ninguno.
Realmente, aparentemente, a mi juicio, cuando menos, las ideas socialistas que más circulan son las de los socialistas utópicos. Estos son los que más o menos ves por ahí. Si tú crees que vas a encontrar algo del socialismo científico, en fin, prácticamente no hay nada. Aunque ahora en los periódicos habrá quien diga, sí, que estos señores no. La verdad es que no. No hay nada de eso. No hay nada de eso. O prácticamente nada. En fin, yo con esto pues terminaría esta pues introducción, digamos, a algunos de los mitos y las realidades de la Constitución. No sé si hay dudas, hay preguntas. ¿No? Quiero confesarle que quedé muy gratamente sorprendido de la Gracias. charla. ¿Esto que nos platicó lo publicó en algún trabajo? Va a salir en un libro, bueno, no solamente soy yo, es un libro que se va a publicar en el Fondo de Cultura Económica, pronto. Ya está ahorita en revisión y... ¿Cómo se llama? No sé. No sé cómo finalmente quedó el nombre, honestamente. No sé finalmente. Creo que algo así como, va a ser algo así como Los diputados constituyentes, biografías intelectuales. Es que el libro está compuesto de dos grandes partes. Una parte que quedó a cargo de Pablo Serrano, que son las biografías de vida, las notas de vida de los diputados, con algunos datos nuevos, algunos datos nuevos. La otra parte son especies de pues, biografías intelectuales teniendo como fuente el diario de los debates, fuente esencial, ¿no? Con lo cual quedamos un poco limitados porque pues algunos señores como no hablaron, pues quién sabe qué habrán pensado, ¿verdad? Pero y esa parte quedó a cargo del doctor Miguel Ángel Fernández Delgado y de parte mía, y es digamos, la parte sustancial del libro. Yo supongo que se va a llamar algo así, pero honestamente no sé, porque uno sugiere y luego a la hora de la hora llega alguien y dice, nada, y pues no sé. Pero va a salir pronto en el Fondo de Cultura Económica. De lo que yo sepa, ya el proceso incluso de revisión y de esas cosas ya está terminado. Entonces, lo que tarden los señores del fondo en sacar el libro. ¿Sí? Hay secciones sobre eugenesia, sobre el socialismo, sobre el liberalismo, en fin, ¿no? Sí, está todo, ¿no? Y además están los rollitos de cada uno de ellos. Vienen las biografías. O sea, este señor habló de esto y encontramos estas cosas, ¿no? O citó a estos autores, ¿no? Y de dónde pudo haberlos tomado, en fin, ¿no? ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, ahora con el proceso que hay de la Constitución, bueno, que se hizo la Constitución de la Ciudad de México, y en contraste con toda esa historia de cómo se hizo la Constitución, la Carta Magna, ¿tú cómo has visto el proceso del cual se redactó esa nueva Constitución? Porque muchos dicen, puede ser un referente para que sirva a crear una nueva Constitución federal, porque fue creada de otra manera. Pues voy a confesar mi absoluta y supina ignorancia en la materia, porque como yo estuve encerrado peleándome con el diario de los debates prácticamente hasta hace muy poco. Y yo la verdad es que debo confesar que no estuve muy al tanto de lo que ocurrió con la Constitución de la Ciudad de México, porque estaba yo muy preocupado por lo que estaba sucediendo en Querétaro. Entonces, la verdad es que no. A ver, pero, en principio, por lo poco que he leído, las pláticas que tengo con algunos de los diputados, que alguno de ellos es amigo mío, no sé por qué me da la impresión de que sí puede ser cierto lo que dices, de que esto podría abrir el terreno, abrir las puertas a reformas importantes en la Constitución federal. No creo que a un Congreso Constituyente Federal nuevo, ¿verdad? Eso no lo creo, para nada, no, al menos no en este momento político, pero sí, en algunas materias me queda claro que puede que sí. Por ejemplo, está el tema de la muerte asistida, por ejemplo.
que ese se me hace que va a ir pronto a la Constitución Federal, ¿no? Sí. ¿No? ¿Alguna otra? Hola, buenas tardes. Sí, buenas gracias por su excelente conferencia, la gracias. verdad fue muy grato escucharlo. Gracias. Y a mí me gustaría que nos diera su opinión en 2 temas. El primero tiene que ver con este enfoque pragmático de la constituyente, porque creo yo que es fundamental dado el contexto bajo el que se desarrolló. Y el segundo, sobre la última parte que usted estaba tocando, que es lo que se alcanza a observar, si de una manera muy superficial, que es el socialismo utópico, porque eso nos explica mucho de las relaciones que están establecidas en la Constitución. Muchas gracias. Sí, bueno, respeto de lo primero. Mejor voy a lo segundo, que es más fácil. Mejor lo segundo es más fácil, luego vamos al primero. A ver, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, las obras de los grandes socialistas utópicos que escribieron en alemán o en inglés o en ruso se tradujeron amplísimamente al francés. Estas ideas se conocen relativamente temprano en México, o si no las ideas, los libros, ¿no? Que también hay que tener mucho cuidado, que el libro haya circulado, no significa necesariamente que haya sido muy leído, en fin, muy vendido, eso es harina de otro costal. Pero cuando los libros sí circulaban, los libros sí circulaban, sí estaban ahí. Yo creo que muchos de estos pensadores, bueno, esto no lo digo yo, lo sabe todo el mundo, muchos de estos pensadores fueron leídos y fueron traídos a colación por los hermanos Flores Magón. Y lo que sí es que claramente regeneración, sí que lo conocieron. Entonces, por otra parte, algunos de los diputados tienen que haber sabido bastante sobre los debates alrededor del socialismo. Aquellos diputados que estudiaban, por ejemplo, en los seminarios. El caso más emblemático es otra vez Mújica. Francisco J. Mújica estudia en el seminario de Morelia y él es un alumno destacado, es un buen alumno en el seminario. Es un señor que aprendió muchas cosas en el seminario. Y en el seminario de Morelia, que era, por otro lado, en su momento uno de los más grandes e importantes seminarios que había en la República, es claro que ahí él tuvo oportunidad de conocer el debate católico contra el socialismo. Entonces, claro, yo no podría decir si en el seminario él leyó o no leyó a Kropotkin. Pero lo que sí puedo decir es que él escuchó y estudió la respuesta católica contra Kropotkin. Eso sí. Entonces, claro, esas cosas están ahí. Esas cosas están ahí. Ahora, otro asunto es qué tan sistemático, qué tan profundo, es muy difícil decirlo. Por el diario, no mucho. Ahora, el primer asunto que me había usted preguntado. Sí, a ver. Son pragmáticos por muchas razones. Primero, la primera cosa evidente, tengo 2 meses para hacer esta cochina constitución. A ver cómo es eso. Miren, esto es tan grave, esto del término fue tan grave, que uno de los problemas medulares del país, a los ojos de muchos de los constituyentes importantes, no de los chiquitos, realmente de los que están haciendo la Constitución, es el militarismo. Les preocupa muchísimo el militarismo, y no sin razón, porque ya se perfilaba el militarismo en el Congreso, era muy claro, y era muy claro que para ahí iban a seguir las cosas, Tan es así que en el primer Congreso ordinario posterior, el 27 Congreso Constitucional, en ese
una bola de antiguos diputados de Querétaro y otros diputados nuevos firman un proyecto de reforma de la Constitución, o sea, la que acababan de promulgar, o sea, la que no tenía ni 2 años, bueno, y una de las tantas cosas que quieren hacer es quitarle a Venustiano Carranza el mando militar. O sea, el militarismo les preocupa muchísimo, muchísimo. Para remediar, o supuestamente remediar el militarismo, se presentan un par de proyectos de reorganización del ejército. ¿Saben cuándo se discutieron? Nunca. ¿Y saben por qué? No tenemos tiempo. O sea, hay que atender otras cosas. Es un problema tan serio, ¿no? Son hiperpragmáticos por la falta de tiempo primero. Luego son hiperpragmáticos porque las relaciones políticas en el Congreso los orillan a hacerlo, ¿no? El Congreso, a ver, les dije al mero principio que el Congreso se formó por los amigos de Don Venus, ¿verdad? Todos los amigos de Don Venustiano están ahí, y aquí no puede haber nadie que no sea amigo de Don Venustiano. Y todo el mundo profesa amor eterno por Don Venustiano, ¿no? Bueno, hasta que se discute el artículo 3. ¿Sí? Cuando se discute el artículo 3, el proyecto de Venustiano Carranza es un proyecto virtualmente idéntico a la Constitución del 57. En la Constitución del 57 se establecía que una absoluta y total libertad para la enseñanza. Con lo cual, el clero católico o cualquier otra confesión religiosa podía enseñar. ¿Ok? En el 57, cuando se hace la discusión sobre esto, hay quien dice, va a ser una barbaridad, estamos dejando abierta la puerta para que los curas y las monjas y los frailes estén enseñando cosas horribles, ¿no? Y los diputados ultraliberales de 1857, bueno, no tan liberales, realmente liberales moderados en 1857, dicen, no importa, hombre, no importa. La gente sabrá perfectamente bien a dónde mandar a sus hijos. Los curas y los frailes pues enseñan puras idioteces, ¿verdad? Y la gente que mande a sus hijos ahí serán idiotas. No hay que acabar con la libertad con ese argumento. Y triunfa un texto libérrimo sobre la educación. Ese es el texto que trae el proyecto de Carranza. Cuando se presenta el texto al Congreso, bueno, ya la Comisión de Constitución, la primera, ya no está de acuerdo. Y se hace un margallate en el Congreso espeluznante, estando presente Carranza. La única discusión en donde realmente se agarran de la greña y está presente el presidente y levanta diciendo, con todo el respeto al señor presidente de la República, pero yo no estoy de acuerdo con lo que dice aquí, es en el 3. Y entonces se divide ahí. Se divide el Congreso. Entonces, estas tensiones políticas entre los más radicales y los diputados renovadores y amigos de... Los renovadores son los que estuvieron en el Congreso anterior, ¿sí? El que terminó por aceptar el fin del maderismo, ¿no? Bueno, pues esos señores se van a dividir y entre ellos va a haber unas pugnas bastante gordas. Esto también los va a llevar a ser muy pragmáticos, tratar de resolver esas pugnas. Y luego finalmente esa parte, digamos, más radical del Congreso, menos cercana a Carranza, es la que va a terminar siendo cercana a Álvaro Obregón. Que va a terminar siendo pues el asesino de Carranza. Digo, bueno, acaba pronto, ¿no? Entonces, claro, esas tensiones hacen que tengan que ser muy pragmáticos. Y luego hay muchos problemas. A ver, luego había muchos problemas que realmente se necesitaba pragmatismo para resolverlos, ¿no? Todas las cuestiones fiscales, por ejemplo. Todas las cuestiones fiscales. Hay otro asunto que fue muy importante. El único, a ver, de lo que yo recuerde, es el único gran discurso del Congreso que se leyó. O sea, alguien llegó, yo vengo aquí con mis papelitos, y les voy a leer. Un doctor y general que se llamaba José María Rodríguez. José María Rodríguez es el creador del
bueno, es el papá, digamos, del Seguro Social, es el papá de la Secretaría de Salud, en fin, ¿no? Él lo que plantea es un gran proyecto de salud pública, basado en la eugenesia, basado en la eugenesia. Bueno, ese señor llega con este texto súper articulado, súper informado, vendiendo ideas eugenésicas puras y duras al Congreso, y una de las cosas que seduce del proyecto es el pragmatismo. Es el pragmatismo. Señores, necesitamos quitarnos de tonterías. Necesitamos un cuerpo de salud pública que pueda controlar las epidemias. Y que no tenga que ir con el gobernador, con el presidente, a ver, pedir permiso. No. Un señor experto que diga, aquí se acabaron, aquí ya no puede entrar nadie, aquí hay que poner cuarentenas, una gente que arregle todas estas cosas, una organización que realmente funcione, ¿no? Y eso lo seduce, ¿no? Pues sí, porque son gente de acción, que están buscando soluciones reales a problemas muy serios, ¿no? En fin, sí son súper pragmáticos, súper. Y ese debate entre los líricos y los lirófobos, ¿no? Es verdaderamente fantástico, ¿no? Hay algún momento de ese debate especialmente desagradable, que es cuando hablan de la pena de muerte. Cuando hablan de la pena de muerte, por ejemplo, les gana el pragmatismo. Hay quien dice, yo quisiera acabar con la pena de muerte, pero en este país simplemente no se puede, ¿no? Con tanto criminal y con tanto sinvergüenza no se puede, ¿no? Sí, son muy pragmáticos, ¿no? En fin, ¿hay alguna otra? ¿No? Vaya. ¿Existen diferencias? Sí, se oye perfecto, ¿Existen diferencias muy radicales en el tema de la raza entre los liristas y los lirófobos y los sí. A ver, tengo que pensar. Pues yo creo que no. No lo he visto así, no lo he estudiado así, No lo estudié así, No sé. Pero sería interesante verlo. Ahorita me estoy acordando de algunos de los lirófobos, o de varios lirófobos que son de esas de ideas eugenésicas muy duras, ¿no? Muy duras. Pallavicini, por ejemplo. Mújica. Son lirófobos. Generalmente son lirófobos. No les gustan. Francisco J. Mújica, de todos los diputados, yo creo que el más interesante es él. Por mucho. Pero él es un hombre que sí está más bien entre los lirófobos. Sería interesante estudiar esto por tema. No lo he hecho. Ciertamente la eugenesia, el darwinismo social, en fin, son ideas bastante complejas, bastante complicadas. Entonces yo me puedo imaginar que algunos de los que eran líricos puros y duros, ¿no? Que eran líricos porque pues tampoco tenían muchas ideas en la cabeza, ¿no? Yo creo que esto no lo entenderían muy bien. No sé, pero no lo he visto. Pero está interesante. Está interesante ver cuántos de estos apóstoles de la eugenesia estaban entre los. Lo voy a ver. Es muy interesante. No se me había ocurrido. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos la presencia. ¿Ya se acabó? ¿No?